que siempre que comienza a grabar tienes que informarlo a la audiencia. ¿Oíste? Okay. Es una obligación que tiene todo el que graba estas audiencias. Tiene que decirle a los que participan que lo está grabando. Tiene que hacerle esta advertencia. Por eso te decía que no se ve, pero normalmente sí le informa. Faltan todavía 2 compañeros. Pues bien, retomando la temática, hemos tenido inconvenientes, son las 2 primeras clases. Esperemos que eso nos sirva para ir afinando. Ahora les reitero, en la plataforma, la lista deben subirla esta semana y debemos entrar a la plataforma. Apenas tengamos la lista para mirar cuáles los problemas que tengan y así reportarlos. Si hay problemas con la plataforma, decirlo. Pero no basta solamente buscar alternativas si no le decimos a ellos que su plataforma está fallando o que hay inconvenientes, etcétera. ¿Me entendieron? Porque todas las actividades están desplegadas dentro de la plataforma. En la plataforma pues hay foros, hay talleres, hay trabajos que entregar, en fin, todo lo vamos a hacer por allí. Incluso habrá una encuesta inicial que ustedes, en la medida que pasen las listas, yo les mando la encuesta inicial. Y ese es el diagnóstico que estoy haciendo ahora aquí con la elaboración del intercambio, del diálogo que tenemos acá sobre la temática que estamos desarrollando a lo largo y ancho del derecho público. Porque cuando ya ustedes llegan a esta instancia, ya ustedes tienen una base suficientemente sólida para generar sus propios criterios a partir de las realidades, que es la esencia misma del abogado. El abogado no es el repetidor de conceptos de otras personas y otras realidades, no. Es el que interpreta los conceptos y toma para su interpretación la realidad que está viviendo, para ver si ese concepto que se ha establecido se ajusta y se puede aplicar o no, o en qué medida se aplica para que sea útil y eficaz. Hoy por hoy no es la exégesis lo que nos interesa. Hoy lo que nos interesa realmente es que la normatividad cumpla su eficacia, sea una norma legítima y válida en cierta medida. Pues bien, entonces le había preguntado a un compañero sobre qué entendía por función, por el, digamos así, el ejecutivo. ¿Qué era el ejecutivo? ¿Cuál era la función del ejecutivo? Ya lo tengo en lista. Marco Paternal, oye. Ajá, Marco, ahora te tengo aquí presente. Cuéntame. Ya ahora sí, porque estaba súper lenta la otra plataforma. Le decía que, pues, si hablamos del ejecutivo, la primera palabra que se viene a la mente es administrar. Administrar. Perfecto. Administrar. Te dije en 3 palabras. ¿Cómo define? Principalmente entre, administrar la voluntad de la administración, así de simple. Ya sea tanto en relaciones con particulares como ya dando a conocer su propia voluntad. Bien. Y en el viejo concepto que nosotros manejábamos, la enseñanza que manejábamos anteriormente, nos manejaban el entendido de lo siguiente. Legislar es hacer la ley. El ejecutivo, o sea, administrar significa hacer cumplir la ley. Y la rama o la función jurisdiccional es aplicar la ley. 3 frases: hacer la ley, hacer cumplir la ley y aplicar la ley. 3 conceptos genéricos, pero que engloba un significado enorme. Por ejemplo, hacer la ley. Miramos el concepto de ley. ¿Qué entendemos por ley? ¿Qué me dice Paula Pérez? Ahí estoy, profe. ¿Qué me dice que es la ley? Yo creo que la ley son ese tipo de reglas que se le asignan a una sociedad. Muy bien, reglas. Eso es. La ley hace reglas, las reglas de juego.
Pero fíjense ustedes que dentro del contexto, ustedes no han visto todavía filosofía del derecho, sí. No. Y en la parte de introducción no entraron a mirar un poco lo que era principios y reglas. ¿O sí? Entonces, esta parte hablamos de la ley, porque todavía nos quedamos en aquel concepto desde la Revolución Francesa que era el principio de legalidad. El imperio de la ley. Decir las cosas se hacen porque la ley lo dice. En este hemos quedado. Hoy el concepto de ley engloba no solamente las normas que saca el legislativo, no. El concepto de ley hoy es mucho más amplio, porque incluye normas jurídicas superiores a la ley, que es la Constitución. Entonces el concepto de ley es interpretado hoy como norma jurídica. Normas jurídicas. Entonces las normas jurídicas vamos a encontrar la Constitución como la norma de normas. Es la base de la estructura del orden jurídico, la Constitución. Pero esa Constitución establece postulados, establece principios, y la ley va a desarrollar esos postulados. Va a reglamentar esos postulados. Entonces la ley traza de manera abstracta y general. ¿Por qué de manera abstracta y general? Porque la ley trata de abarcar toda la realidad para evitar los conflictos, para permitir convivir en sociedad armónicamente, coordinadamente, pacíficamente. ¿Cierto? Entonces la ley es aquella norma jurídica de carácter general y abstracto que tiene como potestades crear derechos, establecer obligaciones, de manera general, claro está, dar posibilidades, permitir, ordenar, imponer, en fin. Entonces la ley desde ese punto de vista es una creación del legislador, es una norma abstracta y general. Por eso se denominan normalmente son las reglas de juego. Pero la ley para ser aplicada en casos en concreto debe ser reglamentada. Y entonces al presidente de la República se le dio la potestad reglamentaria. ¿Qué es la potestad reglamentaria? Dicen los estudiosos del derecho que la potestad reglamentaria es detallar la norma, detallar la ley, para poder ser aplicada en casos en concreto. Entonces, por ejemplo, la ley habla o nos establece ciertos derechos o ciertas obligaciones y el presidente de la República debe sacar un decreto que regule esas relaciones, que regule esos derechos, que establezca el trámite. Eso es lo que se llama reglamentar, establecer el procedimiento, el trámite, detallar específicamente lo que implica esa norma abstracta y general para poder ser aplicada en casos en concreto. ¿Me entendieron? Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de la segunda función, que es hacer cumplir la ley, que es la función ejecutiva o administrativa, Tromi, un autor argentino, nos trae expresamente que hacer cumplir, que la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución para desarrollar los cometidos del Estado o estatales, perdón, para cumplir los fines del Estado. Entonces comenzamos a mirar ese tópico. ¿Cómo así de que la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución?
¿Quién podría trazar una explicación o una teoría sobre el particular? ¿Qué me dice Ana González? Ana, Profe, pues yo supongo que aquí estoy, profe. te escucho, enciende la cámara o Lo no de, tiene cámara. ahora mismo no sé por qué no me sale, profe. Cuéntame, Ana. Bueno, según lo que usted dice sobre trazar la línea con el particular, pues como todos sabemos, eh, se trata de intentar relacionar al particular pues con la administración. Y Pero te repito nuevamente la definición que da Dromi. Dromi nos dice, la función administrativa es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución. ¿Qué entiendes así cuando se hace ese planteamiento? ¿Por qué es hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución? ¿Será eso una contradicción? profe, porque la ley debe seguir los lineamientos constitucionales. Exactamente, la ley Como sigue los todos sabemos, lineamientos constitucionales. Entonces, ¿eso sería una contradicción? ¿O cuál sería la mejor manera de interpretar ese postulado? pues yo lo entendería en el hecho de que la ley, por regla, pues como menciona, se debe cumplir por regla general, pero siguiendo los principios constitucionales, teniéndolos por encima de todo. Los principios. No, pero es que él dice de que, o sea, la función es hacer cumplir la ley por regla general, pero excepcionalmente la Constitución. Entonces van a encontrar ustedes, por ejemplo, en esta potestad reglamentaria que le dije, que las actuaciones administrativas todas dependen de una ley de la República que la reglamente. Y esta reglamentación significa una ley de la República que la soporte o la funde, en el cual se soporte. Esta es la actuación administrativa. ¿Me entendieron? Por eso el control que se le hace a la actuación administrativa es un control de legalidad. Pero excepcionalmente la Constitución a veces le asigna potestades directamente al Ejecutivo sin que una ley tenga que reglamentarla. Por ejemplo, el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria. Ese es el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Tiene el artículo 189 de la Constitución Política. ¿Tiene la Constitución Política a la mano? Deben tener todos No, Constitución. No sé si me... Bien, no. vamos a leerle el 189 numeral 11. Tienen que verificar esto que yo les voy diciendo, porque eso es lo que va a permitir que podamos desarrollar el curso. Yo la tengo, pues. Bueno, lee el artículo 189 numeral 11. El artículo 189 corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, numeral 11, ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Establecer, repítelo nuevamente. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Bien. Como pueden ver ustedes, allí la Constitución le da esa potestad al presidente de la República. No necesita una ley que se la reglamente, porque el presidente va a hacer valer directamente esa potestad. ¿Entendieron? Directamente esa potestad. Pues bien, Profe, entonces les ¿puede decía, repetir? Que no le escuché bien esa parte, no sé si me reitero entendí.
la Constitución le dice al presidente, usted tendrá que reglamentar todas las leyes de la República. Y no va a haber una ley que reglamente esa potestad de él, no. Sino la Constitución ya le dio esa potestad y él tendrá que reglamentar, significa detallar o establecer el trámite, el procedimiento para que esa ley pueda ser aplicable a casos en concreto. Si me hago entender, no va a haber una ley de la República para desarrollar esa potestad reglamentaria y entregarse al presidente porque ya la Constitución directamente se lo dijo. Usted va a desarrollar la potestad reglamentaria. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Cuando Dromi dice que por reglas generales hace cumplir la ley y excepcionalmente la Constitución, es porque mira esos aspectos donde la Constitución le entrega las potestades directamente al Ejecutivo, sin que exista, artículo 189, numeral 11, sin que exista una ley que la reglamente para que él pueda desarrollar o llevar a cabo esta actividad que la Constitución le entrega directamente. ¿Me entendieron? Bien, ahora miremos el tópico. Dice hacer cumplir la ley por regla general y excepcionalmente la Constitución, desarrollando los cometidos estatales. Yo le pregunté a ustedes en la clase anterior qué era un cometido estatal. ¿Qué me dice Wilfrido, que está recién llegado? ¿Qué es un cometido estatal, Wilfrido? ¿Un qué, profe? Cometido estatal. No sé. No Pero tengo, bueno, no. el sonido de la palabra, ¿qué te indica que es? ¿Cómo me dijo? El sonido de la palabra, estatal. cometido estatal. Sí. No sé, profe, como que o sea, las metas que quiere lograr el Estado, ¿no? Cometido. Bien, te viste a las metas, que así la mayoría de las personas confunden cometido con fin. Un cometido tiene que ver con unas tareas, labores o actividades que despliega el órgano ejecutivo para poder desarrollar la función administrativa y poder cumplir con los fines del Estado. Entonces, dentro de esos cometidos, yo le di en la clase anterior, hay tres grandes cometidos estatales según los doctrinantes. ¿Cuáles son esos tres grandes cometidos estatales? Vamos a comenzar por el primero, que fue el que en un tiempo reflejó el derecho administrativo, los servicios públicos. Servicios públicos. ¿Qué es un servicio público? Alan Arrieta. Alan, ¿qué me dice que es un servicio público? Profesor, los servicios públicos son... No se te escucha muy bien, Alan. Ahora sí. Dime, Alan. Son todos esos servicios que nos va a brindar el Estado para vivir bien. No se te escucha muy bien. Escucha. Ahora sí. Serían todos esos servicios que nos brinda el Estado y son públicos que nos ayudan a vivir de manera digna. Bien. Bueno. Llegaste a un punto objetivo que es el fin. ¿Pero qué es un servicio? ¿Qué es un servicio? En la vida real nosotros vivimos de servicio, ¿no? Sí. Es un servicio para ustedes. No miren tanto el pegue a lo que dijo un autor, no. Es lo que ustedes miren para entender qué es un servicio. Servicio es una oferta de algo. Bueno, ya cuando te vas a una oferta podría ser. Pero si entendemos el servicio como lo que nos satisface una necesidad, ¿o no? Por eso se llama servicio, porque nos sirve, nos satisface una necesidad. Si nosotros miramos este entorno de lo que es servicio es lo que nos satisface una necesidad, ¿cuántos servicios hay? Muchos, profe, de todo tipo. Ajá. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros? Muchas. Muchas, ¿verdad? Infinidades. Y van a darse cuenta ustedes que entonces aquí viene lo del servicio. Miren para que vean ustedes. ¿Y por qué es público?
Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿qué es lo primero que hacen? Casi el común de las personas va a Bañarse y desayunar. Exacto, pero antes de ir a desayunar, usted primero va al baño, a eliminar, profe. así es, uno primero va al baño a eliminar toxinas y adicionalmente a asearse. Y después vas al desayuno. Bueno, algunos desayunan primero y después van a hacer lo demás. Pero cuando hacemos eso, ¿qué tenemos a la mano que tenemos que satisfacer inicialmente? Bueno, no me digan el celular, porque hoy sí todo el mundo duerme con el celular al lado de la almohada. Y lo primero que hacen es mirar el celular. No El para mirar agua, la hora, sino profesor. para mirar qué pasó cuando Mira la estaba hora, dormido. profe. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿O estoy equivocado? Señor. Entonces tiene el concepto de servicio. ¿Cuál es el concepto de servicio? Aquella actividad que me satisface una necesidad, ¿verdad? Que me satisface una necesidad. Muy bien, muy bien. Vamos al otro tópico. ¿Por qué es público? Porque puede acceder cualquier persona a ellos. Exactamente, así es. Porque es para cualquier persona, porque todos tenemos las mismas necesidades, ¿o no? ¿Sí o no? Todos necesitamos alimentarnos, todos necesitamos asearnos, todos necesitamos una vivienda digna, todos necesitamos capacitarnos, educarnos, todos necesitamos transportarnos, todos tenemos elementos electrónicos para nuestra recreación, para nuestro trabajo, todos necesitamos agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es público, porque es para todo el mundo. Todos tenemos estas necesidades. ¿Me entiende? Entonces, por eso se llama servicio público. Actividad que me satisface necesidades para todos. ¿Sí me entendieron? Bien. Entonces, cuando miramos del entorno de los servicios públicos, pues comenzamos a pensar de que en inicio el derecho administrativo era entendido como servicios públicos. Decía, no, mire, el derecho administrativo son los servicios públicos. Y antes de eso, se había ido por el ala del poder, del ejercicio del poder, y entonces decían en una de las teorías sobre el planteamiento de la organización estatal, de que esas organizaciones nacidas de la ley, que tenían personería jurídica. ¿Qué me dice María José? María. María José. María José. ¿Qué me dice María José? Se quedó congelada. Entonces entendemos ya los servicios públicos. Y ojo, porque es que esto de los servicios públicos, esta de las necesidades de la comunidad, esta de las necesidades individuales, es la fuente fundamental para la planeación del Estado. Porque en última, ¿qué es el Estado? ¿Qué me dicen ustedes que es el Estado? Dime, Dayana. Para ti, ¿cómo me define Profe, el pues, Estado? ¿cómo? ¿Cómo El me define Estado, el pues, sí. Estado? En este caso vendría siendo una organización social, política, que pues en la cual existe una autoridad que va a impartir tanto justicia como orden para todas las personas que habitamos en este. Uh-huh. Muy bien. Podría ser una definición de Estado. ¿Qué me dice Carlos Daniel? Sí, profe. ¿Qué es el Estado para ti, Carlos Daniel? ¿Escuchaste la definición que dio la compañera? Bueno, profe, yo pensaría que el Estado es el conjunto de entidades políticas que regulan una población dentro de un territorio. El conjunto de entidades. Sí. Bien. Que regula una población dentro de un territorio. Bueno, y si yo te digo entonces que el municipio de Intela es un Estado.
No. Ajá. Es un conjunto de autoridades, es una población, ¿cierto? Pero tienes idea, y este es el planteamiento, lo que ocurre es que cuando hablamos de municipio, nos quedamos que el municipio es una persona jurídica de derecho público dentro del ámbito del derecho administrativo. Comprende, no tiene el alcance de ser una connotación de un Estado porque no tendría un reconocimiento internacional. Es por contrario, él hace parte de un Estado. ¿Sí me entendís? ¿Sí me entienden? Entonces, conceptos como Estado, podríamos entender que el Estado tiene un concepto claro de una nación. ¿Qué es una nación? Si lo miras desde el derecho administrativo, es la persona jurídica, ¿verdad? Si lo miras desde el punto de vista sociológico, ¿qué es la nación? Vamos a mirarlo. El conjunto de personas, o digamos los habitantes, es lo que se denomina nación. Nación. Estado-nación. Para los franceses, la persona jurídica que nació y de cual se convirtieron en súbditos, reemplazando al rey por una nueva autoridad que nacía del consenso del pueblo, se llamaba nación. Para los ingleses, el concepto de Estado y nación no existe. Existe el concepto de corona británica. Para los norteamericanos, el concepto de nación, Estado, no existe. Tampoco de la corona, porque los británicos se rebelaron, perdón, los norteamericanos se rebelaron a la corona británica, pero existe el concepto de pueblo. Y ese concepto de pueblo, democráticamente entendido, hoy por hoy lo aplicamos para nosotros. ¿Cierto? ¿Y con cuál es el concepto de pueblo? ¿Quién es el pueblo? Todas las personas que habitamos aquí y que formamos el Estado, la nación. O sea que ahí lo vas mezclando con el concepto de nación. Dime, Paula. Yo creo que son las personas que tienen, por decirlo así, derechos políticos. Porque, Derechos políticos. Ajá. Y todas las personas no tienen derechos políticos. por ejemplo, los menores de edad no pueden votar y no se considerarían parte del pueblo. ¿Cómo se denomina esto que tiene poderes políticos? Ciudadanos. Ciudadanos, ciudadanos. Entonces, ¿el pueblo qué representa? La ciudadanía. La soberanía es el poder político. Y usted mira en el artículo 3 de la Constitución Política, dice que en el pueblo recae la soberanía y de él emanan todos los poderes. ¿Cierto o no? Entonces, Sí, en el artículo tercero, ustedes pueden ver los conceptos nación, pueblo, Estado. Pero si vamos a los órganos de control, y ve que lo estoy paseando para mirar, porque nosotros este concepto de persona jurídica que necesitamos un sujeto de derecho, cuando lleguemos a la ley 80, que es el estatuto de contratación, vamos a ver que hay entidades que no son personas jurídicas, pero que pueden celebrar contratos. Y entonces comenzamos a mirar si es que la calidad de persona jurídica es un sujeto de derecho. Si no es persona jurídica, ¿cómo es que es el sujeto de derecho? ¿Entendieron? Entonces, por eso es que hay que pasearnos por aquí, para recordar lo que ya ustedes saben. Pero, claro, ajustado a la realidad. Ustedes tienen los conceptos, solo que esos conceptos tienen que entrarlos a aplicar para movernos en el entorno. ¿Me entendieron? Para movernos en el entorno. Muy bien, muy bien. Entonces, viendo ustedes, ese concepto de
ahora que les digo los órganos de control, la Contraloría General de qué? De la nación. No, de la República. La Procuraduría General de qué? Ahora sí, de la nación. Perfecto, De la nación. de la nación. Y la Defensoría del Pueblo. pueblo. 3 organismos. 3 nombres, 3 apellidos diferentes. ¿Por qué se llama Contraloría General de la República? ¿Qué es la República? Ustedes recordarán de dónde viene el concepto de república. De Roma. ¿Ah? ¿Qué me dice Daniela Rázola? ¿Qué me dice Daniel? De Roma. De Es un Roma, concepto que perfecto, viene de de Roma. ¿Por qué se llamaba república en Roma? Recuerden. Se discutía entre imperio y república. ¿Por qué? Profesor, porque la república, según lo que dice, es que está a cargo de un jefe de Estado, a manos de un presidente que es elegido por votación y que es temporal. Ajá, entonces vamos a un planteamiento. Cuando hablamos de república, hablamos del poder del pueblo. Las cosas públicas a disposición del pueblo, administrada por el pueblo. En Roma representaba el Senado, ¿cierto? Ahora, república significa cosa pública. La cosa pública a disposición del pueblo, a disposición de la comunidad. ¿Entendieron? Entonces, por eso se llama Contraloría General de la República. Porque la función principal de la Contraloría es proteger los recursos públicos, proteger los bienes públicos, evitar el despilfarro, mal uso del erario, es decir, de los recursos públicos. Por eso la Contraloría es de control fiscal. El control fiscal está en cabeza de la Contraloría y por eso es que es república y no nación, porque ahí vas a defender los bienes públicos, el buen uso de los bienes públicos. Bien. Ahora, Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es la función de la Procuraduría General de la Nación? Profe, según lo que yo puedo lo que encontré acá, pues que es el encargado de las investigaciones por faltas disciplinarias. Control disciplinario, control disciplinario. Contra los servidores públicos y contra los partes que ejercen funciones públicas o manejan dinero del Estado. No, ya no te vayas al dinero del Estado, porque ese te va para el control fiscal. Cuando hablamos de la nación, hacemos referencia a los habitantes, hacemos referencia al servicio, al buen servicio que prestan los servidores públicos. ¿Comprende? Y recuerden, la función administrativa en principio se sujeta a lo de la ley. Entonces, el control disciplinario es que cada servidor público cumpla con sus funciones y competencias, porque eso significa buen servicio. Por ello se llama Procuraduría General de la Nación, porque hace un control ya no de los recursos, sino de la actividad desplegada por los que son servidores públicos en satisfacer las necesidades de la colectividad.
¿Me entendieron? En el ejercicio de esa función asignada por el Estado. Entonces, por eso se llama Procuraduría General de la Nación. Recae en el control del ejercicio de la actividad de los servidores públicos. Un control disciplinario. Pues bien, pero ¿y el defensor del pueblo? ¿Cuáles son las funciones del defensor del pueblo? ¿Y por qué se llama defensor del pueblo? Yo pienso que Velar por los derechos del ¿Qué me dice Gabriela? velar por los derechos, pues como dice su nombre, del pueblo. ¿Cómo? A ver, sin miedo, Gabriela, dime, que no te escuché muy bien. Ahora me escucha, profesor. Sí te Que no escucho. sé si me... Digo, velar por los derechos, como dice su nombre, en general del pueblo. Ujú. ¿Qué me decía Wilfrido? Profe, pues eso que dijo de Gabriela, es que es la que atiende o sea, los pedidos de los ciudadanos que sienten que han sido vulnerados sus derechos. Muy bien. ¿Qué me dice Brian Vitola? Brian, Sí, profesor. ¿qué me dice sobre estos puntos que estamos discutiendo? Yo creo que eso para la protección de los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles derechos? Bueno, y sí entraríamos en... Y ahora, de los ciudadanos. ¿Por qué de los ciudadanos? Ojo los conceptos, Profe, yo creo ciudadano, que sería persona. derechos humanos. Ciudadano, persona. Ojo, te fuiste al campo de los derechos humanos. Los derechos humanos internamente se llaman ¿cómo? Fundamentales, institucionales. Derechos fundamentales. Internacionalmente, derechos humanos. Internamente, derechos fundamentales. Históricamente, derechos del hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre fue la primera declaración sobre los derechos íntimos de cada individuo. Hoy hemos llegado a la depuración a los derechos fundamentales para el sistema interno. Para el sistema internacional se llama derechos humanos. Y entonces aquí cabe preguntarnos algo. ¿Qué diferencia hay entre un humano y una persona? Profe, yo creo que eso ya va ligado con lo que decía la compañera Paula de los que bien. pueden o tienen el ejercicio, que pueden ejercer la votación. Ajá, sobre el ciudadano. No, ¿Qué me dice Marco? o sea, como tal, personas somos todos porque desde que nacimos se nos ha adquirido una personalidad jurídica. Ajá, desde que De nacimos. hecho, ¿Cómo así que desde que nacimos? A ver. desde que, según el Código Civil, desde que se desprende el vientre de la madre, se le dota de una personalidad jurídica al ser, o decir, ser humano. ¿Y como qué es tal. la personalidad jurídica? ¿Qué es eso? La personalidad jurídica se desprende en dos capacidades. La capacidad de goce, que es la que tienen todas las personas que no son mayores de 18 años, y la capacidad legal, y ya es cuando uno adquiere los derechos políticos y puede ya ejercer otro tipo de acciones, como elegir y ser Celebrar elegido. contrato es un ejercicio político. No, sí, pero de eso se habla ya cuando se adquiere. Entonces, ¿cómo se llama esa capacidad? Capacidad relativa, que es la que adquieren los. No. Capacidad de disposición. Ah, ok. Todos tenemos capacidad de goce, pero no todos tenemos capacidad de disposición. Pero nos lleva una máxima del derecho. ¿Quiénes son capaces? Pues relativamente, según el Código Civil, todo después de los 14 años se comienza ya con la capacidad relativa. Regla general. Pero ¿Qué me con dice un Antonio Chávez? representante. Pero con un representante. Espérate, cálmate, Marco. Los ¿Qué me dice ciudadanos. Antonio Los que Chávez? tengan la mayoría de edad. ¿Quiénes somos capaces según las normas del Código Civil?
Antonio Chávez, ¿qué me dice? ¿Cómo? Los mayores de edad. Bueno, partan de una base, le dije regla general. La regla general es que todos somos capaces. La excepción es la incapacidad. ¿Por qué la excepción es la incapacidad? Porque la ley es la que dice quiénes son incapaces. ¿Me entendieron? Regla general, todos somos capaces. La ley es la que dice quiénes son incapaces. Entonces la ley es la que hace la excepción a la regla general. Ahora sí, ¿quiénes son incapaces, Marcos? Menores de edad. Los menores, Los menores de edad, ¿quiénes más? Ya, Y los ya, menores de edad. y ya, Personas con incapacidades cognitivas. Enfermos Solo los Claro, menores, según la actualización que se le hizo solo- al código no solo ya los- hace un año. exactamente, solo los menores de edad porque se creó la figura de apoyo, que son para las personas que ya tienen alguna incapacidad, discapacitado o exactamente. Pero como Bueno, tal, no. solo se Pero creó hay los otro menores que de edad. también es, no solamente los menores de edad. A los muertos. Ojo, ojo. Los muertos son personas, Marco. ¿Qué dice Daniela Rázola? Los muertos son personas. Profe, pero son incapaces. Profesor, ya no tiene De que son idea, incapaces, se son le incapaces. extinguió, pero ya el derecho ya se fueron a la tumba también. Mentira. Por eso, pero ¿los muertos son personas o no? No sé, profe, los muertos son muertos. No, profe, no son personas. Jurídicamente no son ¿Por qué no son personas. personas? Aquí me dice Juan Carlos, a ver Juan Carlos, no tiene micrófono, vamos a ver qué me decía sobre la Convención Internacional de Derechos Humanos, la americana o la de Costa Rica. Partíamos de una base, una cosa son humanos y otra cosa son personas, ¿o no? Los muertos son humanos, pero no son personas. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, desaparece la calidad de persona, pierde sujeto de derecho, pero queda el humano muerto. Ese no pierde su calidad de humano nunca. O si nace ¿Entendieron? muerto, nunca fue persona. Pero si nace muerto, nunca fue persona, pero sí fue humano, sí es humano. Claro, es que más, la protección del nascituru en nuestro sistema es producto de la protección del humano en formación. Por eso dice nascituru. Está en formación, pero es un ser humano. No es sujeto de derecho porque no es persona. Nuestro sistema dice que es persona a partir de sobrevivir siquiera un instante de la separación completa de la madre. Y eso es obviamente por connotaciones de orden patrimonial. Y claro está, tiene que ver con la herencia y demás. Pero hay otras legislaciones como la Argentina que la calidad de persona la adquiere desde la concepción. ¿Cuándo se da la concepción? Angélica Terán. Angélica, ¿estás allí? Sí, profe, aquí estoy, disculpe. ¿Desde cuándo se da la concepción, Angélica? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se da la concepción? ¿Cuándo se da la concepción? Ajá, ¿quién me dice? ¿Cuándo se da la concepción? Profe, Es una desde pregunta de Cuando se da la biología. fecundación. fecunda el óvulo, ¿Qué me dice Dayana? desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. De ahí es. Perfecto, perfecto. Bueno, para los argentinos, cuando se da la concepción, allí nace la calidad de persona. Para los colombianos, desde la concepción hasta que se separe completamente la madre, es decir, hasta que nazca
en términos castizos, no ser persona, pero es humano. Y por eso se le protege en su vida y en su integridad. ¿Me entendieron? Por eso se pena el aborto. Pues bien. Profe, Dime, pero Wilfrido. aún así, en Argentina despenalizaron el aborto, aún siendo esa... Aún teniendo ese planteamiento, porque ya entra en juego una situación. ¿Cuál es la situación allá? De la libertad de la mujer, el derecho de la mujer a decidir. Libertades sexuales. Exactamente, y el derecho de la mujer a decidir si acepta todos los inconvenientes que un embarazo le va a traumatizar durante 9 meses o no. Ese es el derecho de libertad de la mujer a decidir. Ok. O sea que aún con ese criterio de la con persona, ese criterio tan aún fuerte así, que tenían, es más fuerte que nosotros. Vea, qué bien. No lo sabía, bro. No sabía eso de Argentina. Bueno. Para que te fijes tú cómo es la historia ya. Es más, en algunos eventos pues ha sido duramente criticado. Pero, bueno, eso venía siendo estado hace rato. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran otra situación que no está regulado, como es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En México, dijeron, eso no se llama matrimonio, pero aquí está la ley que establece otra forma de unión. Entre parejas del mismo sexo, no se llama matrimonio, aquí está por ley. Se pueden celebrar ese negocio. Es similar al matrimonio, pero no es matrimonio. Pero tienen los mismos efectos. Punto. En Argentina no se atrevieron. En Argentina incluso han dicho que se acepta el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es un tema de discusión. Ahora, ¿de qué afecta o no los derechos humanos? Pues hay un tema de discusión sobre el particular. Pero los tribunales constitucionales a nivel del mundo dicen que eso es parte de derecho interno y no tiene nada que ver con vulneración o no de derechos humanos. ¿Me entendieron? Son los puntos de vista que se manejan. En el aborto, pues aquí en Colombia, como no hay una ley, porque ahí es la ley que penaliza el aborto en cualquiera de sus formas, por cualquier circunstancia, claro, con circunstancia de atenuación, pues la Corte Constitucional estableció 3 casos donde se puede practicar el aborto. ¿Me entiendes? 1, por acceso carnal violento. 2, cuando ponga en peligro la vida de la madre gestante. Ella decidirá quién vive, si ella o quien se está formando. Y 3, cuando el que está en formación no tiene viabilidad para tener una vida digna. ¿Me entendieron? Pues sí, salud física o mental. Pero más que todo ahí en ese punto es física, en el evento que, por ejemplo, puede venir con malformaciones y va a ser una persona que no tenga una vida digna, sino de sufrimiento. Va a someter el núcleo familiar también al caos y al sufrimiento. Entonces, en ese evento también lo permite. Aunque este último es duramente criticado, porque pues las personas con problemas físicos, pues se deben tener mayor cuidado porque son indefensos. Pero la Corte Constitucional estableció esa parangón. Luego no es legislado, sino no es jurisprudencial a partir de decisiones de la Corte Constitucional colombiana, que dentro de otras cosas es una de las cortes que más adeptos tiene a nivel mundial, pero también tiene más críticos. Todo depende de cuáles criterios compartan. Algunos dicen que la Corte se extralimita, otros dicen que la Corte es avanzada. Entonces ustedes tendrán que recordar, bueno, me han dicho que no han visto todavía filosofía del derecho, ¿verdad? Pero tendrán que ver entonces el yunaturalismo y el yupositivismo. Y
la teoría del realismo, que son las teorías que más o menos se manejan en diferentes niveles. Pues bien, entonces llegamos a este tópico de la capacidad de las personas, de la capacidad de las personas. Y entendemos entonces que quien está por nacer no es persona según nuestro sistema jurídico, es un humano en formación. Quien muere no es persona, pero es un humano muerto. Entonces hay unas garantías que se le debe dar a todo ser humano, que son condiciones mínimas por el solo hecho de ser humano. Y eso, por ejemplo, hoy por hoy, si una persona muere, una persona natural muere, pues se tiene que darle los auxilios funerarios, que implica un cajón y una bóveda. Antes no. Antes, si una persona no era reconocido, era NN, lo metían en una bolsa y lo tiraban en fosas comunes. Se perdía por siempre. Y claro, eso atentaba contra el principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el principio fundante del Estado Social de Derecho que garantiza esa calidad de humano? O estas condiciones mínimas de los humanos. Profe, la dignidad humana. Dignidad humana, claro, artículo primero. Recuerden, nuestro Estado Social de Derecho se funda en dignidad humana, el trabajo, solidaridad de todos y prevalencia del interés general. ¿Me entendieron? Bien, muy bien, muy bien. Entonces ya vamos organizando nuestras ideas, ¿verdad? Vamos organizando nuestras ideas, llegando al tópico de lo que nos interesa. Muy bien. Hemos dicho que la función administrativa, entonces, la prestación, ¿cómo se dice la función administrativa? Hacer cumplir la ley por regla general, excepcionalmente la Constitución, desarrollando los cometidos estatales para cumplir los fines del Estado. Ya hemos visto los servicios públicos, pero hay otra actividad que desarrolla el Estado en función administrativa, que también busca generar bienestar, satisfacer necesidades, pero ¿a partir de qué? De que el individuo genere su propio desarrollo. Y esto se llama incentivo. Y entonces vamos a conocer que estas actividades se llaman actividades de fomento. Actividades de fomento, cuando el Estado, digamos el Estado, cuando la administración pública, a través de tus políticas públicas, incentiva, motiva a los individuos, a los miembros de la comunidad a desarrollar X o Y actividad para generarle su propio desarrollo, pero a la vez para que sirva a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en materia de agricultura, ganadería y demás, el Estado puede desarrollar una política agraria tendiente a motivar a nuestros campesinados, facilitándole tierra, facilitándole recursos, asesoría técnica y adicionalmente garantizándole un mercado y unas vías de comunicación en perfectas condiciones. Entonces, cuando hacemos una política agraria, ese tópico, generamos o motivamos a todos los que les gusta cultivar, a los que tienen vocación de agricultores o ganaderos, a los que les gusta vivir en el campo, a los que les gusta estar en el primer nivel de producción, que es todo lo agrícola, pecuario, ¿entiende? E incluso el cultivo de peces y demás, o lo avícola, las aves,
o lo que tiene que ver con las abejas. ¿Me entiendes? Entonces, estas actividades que son de primer renglón económico, que es la generación de materia prima, que normalmente tiene que ver con nuestra alimentación, son incentivados por el Estado y esto es una actividad de fomento. Los incentivos, claro está, tienen que ver de la mano también de algunos servicios públicos, facilitarle el acceso a algunos servicios públicos esenciales para que nuestros campesinos pues desarrollen su labor, pues reciban beneficios o el bienestar del desarrollo, no como se piensa que debe estar por allá en el olvido, sin acueductos, sin alcantarillado, sin energía eléctrica, sin vías de comunicación que le permitan tener acceso directo a los mercados, ¿no? Entonces, esa política es de motivación, de incentivo, se llama actividad de fomento. Lo vemos también en la educación. En la educación, pues el Estado debiera garantizar toda la educación gratuita y las universidades públicas debieran haber más universidades públicas, pero llega un momento en que el Estado se le acaba la capacidad y entonces los particulares desarrollan también esas actividades y el Estado motiva a los que quieren estudiar y prepararse, pudiendo estudiar en estas universidades privadas y algunas veces por los programas que ofrece, a veces son de mejor calidad porque son particulares que tienen mayor motivación, etcétera, y entonces el Estado tiene que brindarle a estos estudiantes que no tienen la posibilidad de entrar a una universidad pública porque ahí no está realmente la carrera o el estudio que ellos quieren hacer, porque recuerden, el estudio es por vocación, no puede ser por obligación, no puede ser por capricho, no puede ser porque es lo único que tengo, no. Lo que debemos estudiar es lo que queremos hacer, lo que nos nace hacer, porque estos servicios, estos que nosotros recibimos, nuestra formación, son para ser útiles a la sociedad y obviamente nosotros vamos a dar lo mejor de sí cuando estamos haciendo lo que nos gusta. ¿Me entendieron? Entonces allí es donde está el tópico, la vocación del servicio, la vocación de la actividad que usted desarrolla. Entonces el Estado tiene que brindar esas oportunidades para que todos tengan acceso a ellas. Y a partir de allí, pues, si no se puede en la universidad pública porque no alcanza tanta variedad, pues facilitarle los medios para que puedan ir a asistir a universidades privadas. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? Bien. Ahora viene otra actividad y quizás es la que no nos gusta mucho, que es la actividad de policía. Ustedes han visto eso en derecho administrativo. ¿Qué es la actividad de policía? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver acá de los de abajo. Luis Ángel Cardosa. ¿Qué pasó? Estoy comiendo. Ah, no estás en clase. No estaba pendiente, estás comiendo. Cuidado, te va a dar indigestión. Pregúntame. Ah, sí, ya te pregunté, no estabas atento. ¿Cuál era la pregunta? Ah, hombre, Luis Ángel, hombre, caramba, hombre. Luis Ángel Arango. ¿Tú sabes quién es Luis Ángel Arango? Ah, no, entonces ese no soy yo. La biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Este en homenaje a Luis Ángel Arango. Búscalo. Bien, te iba a preguntar lo siguiente. ¿Tú sabes lo que es la actividad de policía? La actividad de policía. Sí, señor. La de proteger el bien jurídico que somos las personas, no sé. ¿Cómo así? O sea, de proteger a nosotros las personas. Esa es, no sé, la actividad de la policía. ¿Y cómo la protege? Pero la actividad de la policía, institución.
pero es la actividad de policía de manera general. Espérate, estoy... Cálmate. Está con alguien ahí, le está distrayendo. Utilizar el modo de la fuerza o la coacción para poder remitir las leyes. Bueno, ya vas llegando, ya vas llegando. Ya me dices algo que es interesante, la coacción. Bien, vamos a preguntarle a Leslie. Leslie Lara, ¿qué me dice Leslie Lara? Leslie, ¿estás ahí? Parece que no. ¿No está Leslie? Lauren Martínez. A Leslie. No te sirve el micrófono. Pero bueno, fíjate que me contestaste. Ni la cámara tampoco. Bien. Tenemos que mirar por qué debe, oíste Leslie, porque se hace necesario la participación activa. ¿Y qué dice Lauren Martínez? Profe, yo digo que la actividad en regla general de la policía es como la materialización de la función que tiene la administración de ejercer bajo la coacción, de ejercer bajo la coacción las leyes, o sea, que se cumplan las leyes. Claro, Es como bajo que la ya... coacción. Bueno, cambiémosle coacción, vamos a ponerle control. La actividad de policía es el ejercicio del control, limitante y restricciones. ¿Te parece? Exacto. De los individuos. Por eso es que a nosotros no nos gusta mucho. Porque cuando hablamos de actividad de policía y nos limitan nuestros derechos, nos limitan nuestras libertades, nos impone ciertas obligaciones, no nos gusta mucho, ¿verdad? No nos gusta mucho. Bien, entonces la actividad de policía es eso, el control, la restricción a los derechos y la exigencia de las obligaciones de los individuos de la comunidad. Ahora, la actividad de policía tiene tres sentidos. Uno, poder de policía. ¿Qué será eso de poder de policía, Juan Pablo Pineda? Juan Pablo. Juan Pablo Pineda, ¿estás allí o no estás allí? No está. ¿Y Juan Daniel Barrios? Dígame, profe. Ajá, ¿qué es esto de poder de policía? Bueno, profe, digamos de que no puedo tener, digamos que una respuesta 100% certera, pero ese término de poder de policía, para mí es inevitable no relacionarlo, digamos que con esas, digamos, facultades que tienen los policías para ejercer, digamos que leyes. ¿De dónde le viene el poder a los policías? Oh, Juan Daniel, ¿no puedes colocar la cámara? No, profe, en el momento no, la verdad. ¿Por qué, Juan Daniel? Digamos que por el panorama del lugar donde estoy, que está todo muy desarreglado, demasiado. Oye, ¿y ese muñeco qué significa, Juan Daniel? Profe, pues, un muñequito que me encontré por ahí por internet, la verdad. ¿Pero qué significa? ¿No tiene significado? Pues, no sé, un muñequito que está jugando un videojuego y ya. O sea, Bueno, oye, no hay problema. Recuerda que estamos en la virtualidad y no falta mucho porque tengamos holograma. La verdad, profe, bueno, me gustaría vivir eso. Bueno, dime entonces. Pues, profe, bueno, como le digo, pues para mí es eso, que... ¿Pero de dónde le viene el poder a los policías? Lo otorga el mismo Estado, ¿no? Con
pues, así, y los policías se lo ganan, haciendo, digamos, que todo, ¿Qué todo el actividad aparato. despliegan los policías? ¿Qué función cumplen los policías? ¿Cuál es la función Brindarse- general del Estado que cumplen los policías? Brindar seguridad, Sí, sí, pero brindar ¿eso qué tipo seguridad, de función es? ¿Función legislativa, función jurisdiccional o función administrativa? administrativa, ¿no? Ah, Administrativa o judicial, ajá, ¿cómo así administrativa o judicial? ¿Cómo es eso? pues no sé, profe, la verdad con certeza, 100%, pues no sé. Pero, ajá, si tú lo vives diariamente, ¿no? No sé si lo vivo diariamente. ¿No lo vives diariamente? Todos Sí, lo o sea, vivimos diariamente. yo la verdad es que creo que es judicial, completamente, estoy casi seguro que es judicial. Bien, ¿qué me dice Juliana Urueta? Juliana. Ojo, ve que le estoy diciendo, estamos haciendo Profe, ¿usted me llamó? No Claro que te escuché. he llamado. ¿Sabes qué te Dígame, pregunté? no, profesor, tengo la conexión mala. ¿Cómo así Se que está mala? escuchando ¿Cuál? ¿La entrecortado. conexión tuvo la conexión eléctrica? No, la de Wi-Fi. Ajá. Cuéntame una cosa. ¿Y cámara no tiene? Sí, ya la encendí. ¿Ya se ve? Ajá, perfecto. Juliana, ¿qué problema tiene? No, con el Wi-Fi que está un poco lento, entonces lo tuve que reiniciar. Estaba desde los dos dispositivos del celular y el computador por los datos, pero ya. ¿Sabes qué te pregunté? No, señor, no escuché. Bueno, te pregunto. ¿Cuál es la función que desempeña la Policía Nacional? ¿Qué tipo de función de las tres funciones generales del Estado? ¿Cómo? ¿Qué tipo de función desempeña la Policía Nacional? De las tres funciones generales del Estado, ¿qué tipo de función desempeña? ¿Sabes cuáles son las tres funciones generales del Estado, verdad? Sí, claro, pues la ejecutiva, ellos ejecutan las órdenes administrativas. ¿De dónde le viene el poder a la Policía Nacional? De la rama ejecutiva. ¿De dónde le viene el poder? O sea, ¿cómo obtiene esas potestades? Pues mediante la administración, ellos son empleados públicos. No hablemos del individuo, hablemos de la institución. ¿De dónde obtiene ese poder la institución? ¿Te acuerdas cuando hablamos? Estabas allí cuando hablamos